Hola a todos, sean bienvenidos de vuelta a Solo un Crítico. El día de hoy vamos a hablar sobre las guerras del opio. Las guerras del opio fueron dos conflictos bélicos que ocurrieron en el siglo XIX entre los imperios chino y británico. La primera duró entre 1839 y 1842. La segunda, en la que Francia se implicó con los británicos, estalló en 1856 y duró hasta 1860. Sus causas fueron los intereses comerciales que crearon el contrabando británico de opio en la India y en China, y los esfuerzos del gobierno chino por imponer sus leyes al comercio. La derrota china en las dos guerras forzó al gobierno a tolerar el comercio del opio. Los británicos obligaron a los chinos a firmar los tratados desiguales, abriendo varios acuerdos al comercio exterior y anexionándose Hong Kong. Portugal siguió a los británicos, forzando términos de intercambio desiguales a China y la ampliación de Macao, bajo dominio portugués desde el siglo XVI. Lo anterior contribuyó a la rebelión de Taiping a mediados del siglo XIX, la rebelión de los Boxers a principios del siglo XX y la caída de la dinastía Qing en 1912. También provocó el relativo aislamiento chino respecto a Occidente. El comercio chino. El comercio marítimo más directo entre Europa y Asia inició en el siglo XV, después de que los portugueses hayan conquistado la colonia de la Goa en la India y poco después Macao en el sur de China. Después de la conquista española de las Filipinas, el ritmo de intercambio entre China y Occidente se aceleró drásticamente. El galeón de Manila llegó a transportar más plata a China que la ruta de la seda. Desde China se intentó limitar a un mínimo el contacto con el mundo exterior. Los chinos solo pudieron comerciar por el puerto de Cantón. Se establecieron monopolios y trámites rigurosos para restringir el flujo del comercio, teniendo como resultado altos precios de venta para artículos importados y una demanda limitada. El imperio mongol empezó a vender opio a los chinos, hasta que fue sucedido por la implantación de la Compañía Británica de las Indias Orientales en Bengala y monopolizó el comercio desde Indonesia a través de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Ese país había favorecido a su vez este comercio hacia China, siendo realmente el modelo de tráfico exitoso del opio y su uso para compensar el enorme déficit con China. A causa de la alta demanda de té, seda y porcelana en el Reino Unido y la baja demanda de mercancías británicas en China, Gran Bretaña tenía un gran déficit comercial con China y debía pagar esos artículos con plata. Gran Bretaña comenzó a exportar ilegalmente opio a China desde la India británica en el siglo XVIII para contrarrestar su déficit. El comercio del opio creció rápidamente y el flujo de plata empezó a disminuirse. El emperador Dao Wang prohibió la venta y el consumo del opio en 1829 a causa del gran número de adictos. La disputa se desató debido al comercio del opio, el cual se veía desde ambos lados de maneras muy distintas. El emperador censuró el opio en China por el efecto negativo de este en la población. Los británicos, en cambio, veían al opio como el mercado ideal para que los ayudara a compensar el gran comercio con China. Estas guerras y los subsiguientes tratados firmados entre las potencias dieron como resultado que varios puertos en China se abrieran al comercio con Occidente, lo que condujo en parte a la caída de la dinastía Qing, y estas guerras son consideradas como la primera guerra de las drogas. Crecimiento del comercio del opio. A la dinastía imperial china la asediaban cada vez con más insistencia las potencias extranjeras que demandaban un mayor comercio bilateral con China. Tras una gran caída a principios del siglo XIX, los europeos compraban porcelana y demás productos de China a un precio muy alto, pero eran incapaces de vender algún bien de interés para China. En lugar de eso, se veían obligados a pagar con plata, lo cual significaba un gran esfuerzo para las ya apretadas
finanzas europeas provocadas por las guerras napoleónicas. El opio era producido en China desde el siglo XV. Se mezclaba con tabaco en un proceso inventado por los españoles, que luego fue dominando por los neerlandeses en el siglo XVII y generalizado de forma más masiva por los británicos. Al observar los problemas de salud y sociales vinculados con su consumo, el gobierno imperial chino lo prohibió, como ya se mencionó, en 1829. Los británicos comenzaron a producir opio a mediados del siglo XVIII en la India en cantidades significativas. Aprendieron el arte de los mongoles, quienes comerciaban con esa sustancia, al menos desde el reino de Akbar, e iniciaron su intercambio por plata en el sur de China. Los británicos observaron las grandes ganancias que potencialmente traería ese mercado. Entonces, una colonia de los Países Bajos, al invadir Bengala en 1764, las ganancias se elevaban rápidamente, llegando hasta el 400%, y la amapola crecía casi en todas partes. Las exportaciones de opio de los británicos crecieron vertiginosamente, de aproximadamente 15 toneladas en 1730 a 75 toneladas en 1773, embarcadas en más de 2.000 cajas con 70 kilogramos cada una. Los productos se triangulaban de la siguiente manera. Se transportaba el opio cultivado en el Imperio Otomano, Persia y la India al Imperio Chino. Se pagaba con opio las porcelanas, sedas y té. Estas se llevaban a la costa este de los Estados Unidos y al Reino Unido, en donde se compraban y se ganaba con las ganancias. Se iban a Turquía y la India para comprar más opio. En la primavera de 1830, ante el alarmante desenfrenado abuso del comercio del opio en China, el emperador Dao Wang ordenó a Lin He-tzu que combatiera rápidamente esta plaga, y este respondió atajando la corrupción del funcionariado imperial y ordenando la destrucción de más de 20.000 cajas de opio. Lin He-tzu envió una carta a la reina Victoria pidiéndole que respetara las reglas del comercio internacional y no comerciara con sustancias tóxicas. Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Muchísimas gracias por ver.